bien, continuamos en vivo. Yo soy Daniela Valero y le traigo lo más relevante aquí en 21 Noticias. La madrugada de este jueves, los maestros que se habían presentado de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación trasladaron el plantón que mantenían en la calle Bucareli a la Plaza de la Ciudadela. Les sugerimos evitar la zona y utilizar rutas alternas, como son Insurgentes, Paseo de la Reforma, Avenida Chapultepec, Doctor Río de la Loza y Valderas. Para mañana viernes se prevé que una marcha que partirá del Paseo de la Reforma a Los Pinos esté presente. Les recuerdo que debido a las restricciones en el programa Hoy No Circula, el servicio de autobuses de la RTP, trolebús y tren ligero es gratuito hasta el próximo 30 de junio. El Metrobús y Metro mantienen su tarifa de 6 y 5 pesos respectivamente. De acuerdo con el reporte de la Dirección de Monitoreo Atmosférico, la calidad del aire a esta hora es regular en la Ciudad de México. La delegación con mayor nivel de contaminación es Venustiano Carranza con 77 puntos. Alumnos del Instituto Politécnico Nacional entregaron este miércoles las instalaciones del set número 1. De esta manera, solo faltan por regresar a las actividades 5 de los 19 planteles. El dólar se vende hoy en 18 pesos con 90 centavos en los centros cambiarios que se ubican en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En los bancos, la divisa verde se vende en 18 pesos con 70 centavos. En información internacional, satélites de la NASA captaron imágenes de la destrucción que ha ocasionado el incendio forestal que afecta a la provincia de Fort McMurray. Esto en Canadá, lo está viendo usted en pantalla.